Selección y elaboración de instrumentos. Como ya se ha visto, hay muchos y diferentes instrumentos de medición, aunque a pesar de tales diferencias, la construcción es general y se realiza con el mismo proceso. A continuación se muestra un esquema de 11 fases, pero de ellas las primeras 7 se refieren al desarrollo y las últimas 4 a la aplicación. Fase 1. Redefiniciones fundamentales. En esta etapa se debe retomar el planteamiento del problema para determinar si las variables se quedarán o se modificarán. Además hay que estipular de dónde se obtendrá la información, el propósito de la recolección, cuándo se hará y finalmente el tipo de datos, es decir, si serán las respuestas verbales, escritas, conductas observables, signos medibles, etc. Fase 2. Revisión enfocada de la literatura. Es una revisión de productos, instrumentos o sistemas de medición que ya existen, que ya hayan sido utilizados y que puedan medir las mismas variables de nuestra investigación. De esa forma, se podrá determinar si hay instrumentos que sean de utilidad, se puedan adaptar o usar directamente de la propuesta actual. Fase 3. Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Al tener concretamente las variables, ahora corresponde identificar los componentes, dimensiones que se relacionan a la variable, además de establecer los indicadores de cada medición. Fase 4. Toma de decisiones clave. Es necesario tomar 3 decisiones fundamentales sobre el instrumento. 1. Utilizar algún instrumento creado, adaptarlo o crear uno nuevo. 2. Si va a ser uno nuevo, determinar si será cuestionario, escala de actitudes, hoja de observación, además de su formato como el color, tamaño, tipo de letra, etc. 3. Señalar el contexto de administración o aplicación, es decir, si será autoaplicado, por internet, de cara a cara, vía telefónica, etc. Fase 5. Construcción del instrumento. Se deben generar tanto los ítems o reactivos, así como las categorías, los niveles de medición y su codificación, además de los tipos de respuesta. Fase 6. Prueba piloto. Con el instrumento listo, ya sea el seleccionado, adaptado o creado, se debe de aplicar a una pequeña población. Este debe ser el mismo que se pretende aplicar y en las mismas condiciones. Después de ello, habrá que calcular la confiabilidad. Fase 7. Elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación. Hay que evaluar todas las observaciones y dificultades que se hayan presentado en la fase piloto para mejorar el instrumento y tener ya un diseño. Fase 8. Entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Se debe entrenar y motivar a las personas que aplicarán y calificarán el instrumento, si el caso así lo requiere, ya que es fundamental que el contexto de la aplicación sea el mismo con el fin de que los resultados no se vean afectados por alguna. Fase 9. Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. De antemano se sabe cuál es la población a la que se le aplicará el instrumento. Entonces, se debe de obtener los permisos de las autoridades. Fase 10. Administración del instrumento. Momento épico, pues aquí se observa el resultado de todas las fases anteriores, es decir, con la aplicación hemos ya pasado y corregido lo que concierne a cada. Fase 11. Preparación de datos. Se deben de preparar los datos obtenidos y dejarlos listos para el análisis. Para ello se deben hacer 3 procesos diferentes. 1. Codificación. Se refiere a la elaboración de la tabla de equivalencias numerando todas las respuestas. Por ejemplo, en la pregunta género, si la respuesta es femenino se captura 1, si es masculino se captura 0. Número 2. La limpieza. Se refiere a la depuración de registros que no están completos porque quizás el encuestado los contestó de manera incompleta, errónea o bien dejó algún reactivo en blanco. La tercera es la inserción en una base de datos. Los datos deben de estar capturados en una tabla que permita que sean usados por algún programa de análisis de datos u hoja de cálculo. El punto final de este proceso, que no se considera entre las fases, es el análisis de resultados. Dicho análisis dependerá de las variables, su nivel de medición, tipo de muestra, así como el propósito de la investigación. A continuación, te mostraremos una tabla de ejemplo del desarrollo de los ítems. En este caso, una variable es la preferencia de actividad para salir con alguien del género opuesto, cuya dimensión es una actividad nocturna entre semana. Entre los indicadores vamos a establecer una jerarquía de preferencias.
de dónde nuestro ítem o pregunta puede ser. De lunes a jueves, ¿cuál sería tu actividad preferida nocturna para salir con el chico o chica que más te gusta? Donde se pueden enlistar varias opciones para su elección. Ahora bien, si consideramos otra variable como clima organizacional, podremos obtener varias dimensiones. Una primera dimensión sería moral, que sería el grado en que los miembros de una organización perciben que colaboran y cooperan entre sí. Con este indicador podemos obtener algunos ítems como mis compañeros de mi trabajo son mis amigos, en mi trabajo hay mucho compañerismo, siempre que lo necesito me brindan apoyo, en el departamento nos mantenemos unidos, la mayoría de las veces en mi departamento compartimos la información más que guardarlas para nosotros mismos. Al igual que la moral, la autonomía y la atribución de desempeño pueden ser algunas de las dimensiones de este rubro, siendo la autonomía el grado de libertad para tomar decisiones en el trabajo y la atribución de desempeño siendo el grado de conciencia compartida por desempeñarse respecto a mis compañeros. De estas se obtienen algunas rúbricas como es: ¿puedo tomar las decisiones? Mi jefe me da la libertad para tomar decisiones que tienen que ver con mi trabajo. Y en el segundo caso vemos, en esta empresa todos tratamos de hacer bien nuestro trabajo. En esta empresa todos queremos dar lo mejor de nosotros en el trabajo. Es decir, estas son las formas en las que vamos a poder determinar los ítems o preguntas de cada dimensión. Si deseas conocer más a fondo las fases, te invitamos a revisar el libro y CD de la siguiente bibliografía, misma donde se obtuvo toda esta información. Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la Investigación, quinta edición México, McGraw-Hill, 2010. Este video ha sido elaborado por la psicóloga Nadia Guevara, el psicólogo Pedro Bori y el doctor Javier Moreno, miembros de la comunidad académica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.